Shalom, shalom, mis hermanos. Excúsenos las fallas técnicas que hubieron al principio, ¿verdad? Pero continuamos ya con lo que es la administración de la palabra, mis hermanos. Le vamos a pedir, por favor, que puedan buscar en las escrituras, en el libro de Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, del 27 al 28, son los versículos. Capítulo 16. Proverbios capítulo 16, del versículo 27 al 28. Proverbios 17, del versículo 20. Y el libro de Marcos, capítulo 3, del versículo 22 al 27. Amén. Repito, Proverbios capítulo 16, del versículo 27 al 28. Proverbios capítulo 17, versículo 20. Y Marcos capítulo 3, del versículo 22 al 27. Después que lo hayan anotado y que lo hayan buscado, los hermanos que estén aquí, el que quiera ya desde su hogar, poder ponerse sobre los pies para que lo leamos en señal de reverencia. Estos versículos clave son en la guianza del cumplimiento de la palabra que habla en Marcos 4, que el Padre Celestial quiere que todo primero se diga en parábolas. Y después vamos a dar los versículos que tienen que ver con todo lo que es por igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con relación al tema que vamos a estar tratando. Entonces, vamos a buscar ahora, la palabra se lee en nombre de Yosef Bajei, que es el Abba, el Padre, el Ben, que es el Hijo, que es Yeshua HaMashiach, y el Ruach de Elohim, que es el Ruach HaKodesh. Proverbio capítulo 16, versículos 27 y 28. Dice así: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Vamos ahora a buscar Proverbio 17, versículo 20. Amén. Dice: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Amén. Vamos a buscar Marcos capítulo 3, versículo del 22 al 27. Amén. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, amén, que tenía a Belzebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Oyó? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Amén y amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre amado, te damos toda rabá por esta tu palabra. Queremos que a través de esta palabra tú traigas el nivel de enseñanza, de guianza, de revelación, de la unción de tu poder, Padre amado, para que veamos lo que tú tienes en este tiempo a través de esta palabra para con nosotros, para que estemos alerta, para que estemos preparados, para que veamos lo que en el mundo está sucediendo
en congregaciones está sucediendo y cómo debe de prepararse cada hermano y cada hermana para lo que va a suceder con las generaciones que están así mismo levantándose y la que está así, para poder estar preparados nosotros, porque esa generación no va a estar preparada para la venida de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno. Lo que está manifiesto aquí, mis hermanos, es algo que también fue profetizado para este tiempo y que nos da una alerta para que tuviéramos el cuidado que esta generación, ¿verdad?, era perversa y que iba a demandar señal. Por eso el tema es generación perversa demanda señal. Este es el tema, parte 1. Generación perversa demanda señal. Es importante que veamos esto, porque el Padre Celestial nos alerta en este periodo de tiempo, hasta que nos vayamos en el arrebatamiento, y después para los que se vayan a quedar, que muchos iban a pedir ¿el qué? Iban a pedir señales. Dice que iban a ver que esos demonios, que esos falsos profetas, que esos falsos maestros, iban a hacer señales y prodigios, y que muchos iban a ser engañados. ¿Por qué? Porque hay muchos que iban a ir detrás de ¿qué? De esas señales, y a ir detrás de las señales, ahí iban a ser engañados. ¿Por qué? Porque mucha de esa generación quiere señales, quiere ver si usted, si yo tenemos de la unción y del poder del Padre Celestial, y quieren señal, quieren ver si hay poder. No crea que es a usted y a mí nada más. Yeshua lo alertó desde aquel tiempo. Yeshua lo alertó desde aquel tiempo, que generación perversa demandaba esto. Por esto, yo quiero, antes de ir al desarrollo de esos versículos, irnos a la semiología de esta palabra. Semiología, se recuerdan que siempre le he dicho que la semiología tiene que ver con toda aquella sección de la teología, ¿verdad? Como lo estudian las iglesias normales. Teo, que es del griego Dios, logía, estudio de Dios. Pero nosotros, ustedes ven que lo tenemos ahí mismo, es Midrash, el estudio de Yohei Pahei. Amén. El estudio de Yohei Pahei, que es fundamental, ¿verdad?, para usted poder entender realmente y cómo la semiología estudia son los signos de la revelación de cada mensaje que hay en la palabra. Entonces, ¿qué mensaje nos da aquí? ¿Qué palabras clave nos dan la alerta, el mensaje? Habla de generación, habla de perversa, que es sinónimo de maligna, y da también de señal, ¿verdad? Yeshua HaMashiach le dijo, ¿verdad?, que aquellos que lo siguieran le iban a acompañar las señales y los milagros. Amén. Vamos a buscar eso en el libro de Marcos. Aleluya. Vamos a buscarlo en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo del 16 al 18. Marcos 16, del 16 al 18. Dice, el que creyere, ¿estamos ahí? Marcos 16, del 16 al 18, búsquelo. Dice, el que creyere y fuere bautizado, será que salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Vieron? Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen le seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Estas señales que dice aquí, lo dijo Yeshua HaMashiach a los talmidín, a los discípulos, dijo, y estas señales seguirán a los que creen. O sea,
aquellos que le servían, aquellos que el Padre Celestial lo había puesto para edificación, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros, que le había dado dones de sanidad al de roé, ¿verdad? Al de pastor, le había dado dones de sanidad y otros dones, amén, discernimiento de espíritu y muchos dones más, era para que se manifestara el poder a través de ellos y vieran que esas señales eran reales, como pasó con Yeshua HaMashiach. Mucho del tiempo de Yeshua HaMashiach quería ver esas señales, pero esas señales lo iban a cambiar a ellos. No, ¿por qué? Porque ellos no creían en él. Entonces hay una generación dentro de las iglesias y afuera que demanda señales, pero es una generación perversa. ¿Por qué? Porque no cree y quiere ver señales. Y para ellos no va a haber señales. Yeshua lo dijo, que la señal que ellos iban a ver, ¿cuál era? La de Jonás, nada más. Amén. Entonces, estamos solamente en la semiología y le estoy trayendo estos versículos para que puedan ver, ¿verdad?, a qué señales se refiere. Amén. Entonces, por eso usted ve que siempre le vamos a estar también declarando lo que habla en Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, o sea, lo que ha de ser en el futuro, fue ya. Y Elohim restaura lo que pasó. O sea que tenemos un compromiso con el Padre Celestial de saber esperar, de saber creer, de saber aceptar que lo que Él está haciendo de cambio, de restauración en tu vida, está ahí, está pasando contigo en el día a día, y hay personas que no lo ven, no lo creen, pero quieren una restauración así. Y Él te dice, déjame porque es a mi tiempo y te conviene que lo haga lentamente. Amén. Hay gente que quiere, mira, ábrele la barriga rápido y sácale la tripa. No sé si me sigue. Digo, no, esto es despacito el asunto, ¿verdad? Amén, despacito. Entonces, la etimología de la palabra que vamos a ver del hebreo al español es del hebreo Jafat, acento en la última A con K, mírelo ahí, Jafat, amén, Jafat, J-A-F-A-K, Jafat, amén. Lo estamos viendo, Jafat. La raíz primaria es volverse hacia o sobre. Amén. Esto tiene que ver con pervertir, dar la espalda, retroceder. ¿Se recuerda? El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. ¿Se recuerdan la mujer de Lot que miró hacia atrás? Se volvió una estatua de sal. Es que si ya el Padre Celestial, lo que Él restauró de ti, tú quieres volver otra vez, oye, no quiero que te pase como a esa mujer de Lot, que te vaya para atrás. No sé si me sigue. No quiero que te pase nada de eso, mi hermana, mi hermano. Es una restauración, exacto, es una restauración. Por eso cambiar, voltear, retornar, pervertir, ¿verdad? La persona pervierte. Amén. Es importante ver eso, pervierte. Entonces ahí vemos que es perverso. Amén. Retroceder es perverso. Amén, mis hermanos. Entonces es importante ver esto del hebreo al español. También del hebreo al español, la palabra tapuká, acento en la A, ¿verdad? T-A-J-P-U-K-A, acento en la última A. Al español es perversidad o fraude, perverso, vicio. Amén. Entonces, es para que veamos que lo que se está refiriendo a una generación perversa es una generación que quiere con sus espíritus volverse hacia atrás, volver hacia todo lo que el enemigo lo ha mandado a hacer, que es que no avance la obra, lo del Padre en las personas, que no avance lo ministerial, para que no se logre el objetivo del Padre Celestial en el tiempo. Amén. Entonces, toda obra perversa no es del Padre Celestial. Del griego al español, en el griego es escolios, y es al español maligna, ¿verdad?
y se dará cuenta, vamos a buscar en Lucas capítulo 9, del 38 al 43. Y aquí tenemos un versículo clave. Amén. Lucas capítulo 9, del 38 al 43. Para que veamos que Yeshua alertó de esto. Desde el 38 al 43. Dice así: y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. ¿Oyeron? Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Yeshua dijo: óyete, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién se lo estaba diciendo Yeshua? ¿A quién era? A sus discípulos. ¿Hasta cuándo ha de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Yeshua reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Elohim. ¿Se recuerdan lo que vimos ahorita en Marcos? Y estas señales serán las que acompañarán a aquellos que creen. Entonces los discípulos estaban creyendo en el momento en que no creyeron. Por eso no operó el poder de la unción del Padre Celestial, porque opera para aquellos que creen. Amén. Entonces estamos viendo por un lado la generación del Padre Celestial que si cree va a dar señales, pero para aquellos que sí realmente creen. Pero hay muchos que no tienen que esperar una señal para creer. Bienaventurados. Amén. Aleluya. No tienen que esperar un milagro, no tienen que esperar una señal para creer. Aleluya. Amén. Muchos están así. En el versículo 41 vemos específicamente donde le dice: eso lo dijo Yeshua, oh generación incrédula, número 1, y perversa, número 2. Amén. Esta es una generación de personas que está torcida en términos de ¿qué? De verdad y de virtud. En Mateo 12, vamos a ver ahora esta otra parte clave. Mateo 12, amén. Mateo 12, del 38 al 45. Dice así, del 38 al 45. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Estoy en Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 45. No, capítulo 12, del versículo 38 al 45. Estoy ahí. Estoy en el versículo 39. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Usted está viendo la parábola y la palabra que usted le va a decir a aquel que quiera señal, que quiera? Claro, no, porque a Jonás le habían dado la instrucción de que fuera a Nínive. ¿Lo es? Entonces Jonás no fue, se negó. ¿Y qué pasó? El Padre Celestial hizo que un pez grande, una ballena, se lo tragara y duró 3 días ahí adentro. Entonces esa es la señal que decía Yeshua, como la señal de Jonás, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo lo que ahí él lo explica. Él dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre.
Esa es la parábola. Él le estaba explicando ahí mismo la parábola. Así como Jonás, yo voy a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Oiga, en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron. Pero ¿y los fariseos? ¿Se arrepintieron? No, ni hasta el día de hoy. Dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea que en ese momento había más que Jonás en ese lugar. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Ustedes están viendo, ya está declarando dos tipos de personas que van a condenar, a esta generación que en este tiempo no cree y sigue demandando señal. O sea que van a haber muchos judíos ortodoxos que van a estar demandando señal. Van a haber muchos evangélicos que dentro de las congregaciones quieren ver señal de los líderes, para ver si tiene poder. Quiero ver, y revélame y esto y aquello, No hay señal para ti, porque tú no crees. Lo mismo que Tomás. ¿Qué le pasó a Tomás? Tomás dijo, hasta que yo no le entre la mano en el costado, no lo creo. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua de una vez? Ven, entra la mano aquí. Y después que le entró, ahora tú crees. Ahora crees. Porque viste. ¿Me siguen? Seguimos ahí. Dice, ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Otra vez le dijo, más que Jonás y más que Salomón en este lugar. Le estaba diciendo Yeshua. O sea que ahí había mucha gente que era sabia, ¿verdad? Que según ellos interpretan la ley, ¿verdad? Pero ven acá, tú no crees nada. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Oyó eso? Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, no se quedan afuera, entrados, moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta, oiga bien, mala generación. O sea que la generación que demanda señal le va a pasar como a él, esta parte que está diciendo Yeshua. Estamos viendo, ¿verdad? Lo que Yeshua le declara. Y estos son algunos fariseos, oiga bien, y maestros de la ley, que se supone, ¿verdad?, que conocían bien lo que estaba en la Escritura. Por eso le preguntaron eso. Amén. Bueno, ahí vimos lo del espíritu malo que regresa, ¿verdad? La señal del profeta Jonás está en Mateo 12, del 38 al 42, que ya lo vimos. Amén. Entonces, en el versículo anterior que nosotros vimos, cuando los escribas y fariseos pedían a Yeshua que les realizara una señal para creer en él como el Mesías, así hay muchos que quieren ver para ver si realmente usted ha sido un enviado del Padre Celestial. Amén. Así muchos en la actualidad dicen necesitar una señal o milagro para creer en Yeshua Mashiach como el Adón y el Salvador. Ajá, háblame a mí, porque si tú no me hablas a mí, está bien que al pastor, al líder, al ministro, al cheliá, está bien, a mí, yo quiero que tú a mí, si tú a mí es que tiene que, eso es tremendo. Los incrédulos, esos son incrédulos, piden una señal para creer. Mire, y en Eclesiastés 2:26 habla bien claro, que sin emuná es imposible agradar a Elohim, y aquellos que le agradan son los que él le va a dar sabiduría, da ciencia y le va a dar sinjá. Y va a poner a los impíos a recoger y amontonar para darlo a lo que a él le agrada. Y es vanidad y aflicción de espíritu. Porque si usted lo quiere, es para que sea para usted, usted no le va a servir. Va a ser en vano su esfuerzo, oración, ayuno y todo lo que haga. Amén. Miren,
Esto es sumamente importante, mis hermanos, porque en esa ocasión, ese grupo de escribas y fariseos se acercaron a Yeshua para demandarle señal. La pregunta era un tanto hipócrita, porque se sabía que no era para creer en la señal ni en el milagro. Si no era, porque ellos no iban a creer en él como quiera. Era para ver, como quiera, para ver si se equivocaba y lo metían preso. O sea que el objetivo, la intención no era creer en él para cambiar, reconocer que ese era el Mashiach. No. O sea que era algo que era mentira, era engaño, era hipocresía. No, y decían que él era por Belcebú que sacaba los demonios. O sea que ese era un pecado contra él, Ruach HaKodesh. Que ese es un pecado que es imperdonable. O sea, dije, no, esos espíritus y esos demonios por Belcebú. No creían en él. Ya anteriormente Yeshua había realizado muchos milagros donde se confirmaban sus palabras. De hecho, en cierta ocasión los líderes religiosos se negaron a creer en él al decir que Yeshua echaba fuera demonios por obra de Belcebú. No obstante, Yeshua se negó a realizar una señal. Mire, en esta parte queremos mostrarle que nadie cree si su corazón es malo. Amén. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le va a ser dada. Y Yeshua sabía que nadie cree a través de las señales si su corazón es malo. El mejor ejemplo de esto es el pueblo de Israel cuando vagó en el desierto. Ellos presenciaron las 10 plagas que Elohim envió sobre Egipto, la división del Mar Rojo, el maná que descendió del Chamaín y muchos más milagros. Pero nunca confiaron en Elohim con todo su corazón para entrar en la tierra prometida. No. Si el corazón del hombre es malo, jamás creerá en Elohim. Es necesario tener una actitud de humildad para recibir las rajamín, que son las misericordias del Adón en nuestras vidas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yosef Bajei de ti, solamente hacer Sedek y amar Rajamín y humillarte ante tu Elohim. ¿Dónde está eso? En Miqueas capítulo 6, versículo 8. Repito, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿verdad? Amén. Y que pide Yosef Bajei de ti. ¿Qué pide? Solamente hacer Sedek y amar Rajamín y humillarte ante tu Elohim. Amén. Mire, vamos a buscar ahora sí, vamos a buscar el Tejilín 125.5. Vamos a ir buscando estos versículos. Tejilín 125.5. Salmo 125.5. Dice así. Mas lo que se apartan tras sus perversidades, oyeron, toda obra perversa, ¿verdad? Yosef Bajei lo llevará con los que hacen iniquidad. Shalom sea sobre Israel. ¿Oyeron? Amén. Tejilín 139, versículo 24. 139, 24. Dice así. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. O sea que si usted le pide a Ruach HaKodesh que él intercede como conviene, amén, y le dice esta parte de esta oración, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, guíame. Es para él conducirte, llevarte al camino eterno. Si tú le estás diciendo eso, mira, yo creo en ti, que tú puedes enderezarme el camino. Yo sé que tú puedes ayudarme en el camino, para que este camino yo lo transite. Amén, como lo dice el Ruach HaKodesh. Amén. Él es el que ayuda, él es el que convence de pecado. Él es el que lleva, ¿verdad? Y él es el que hace esta obra. Amén. En este tiempo, amén. O sea que tenemos que afianzarnos en él. Vamos a buscar en
Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que veamos Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice así. Dice así, mis hermanos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación, oiga esto, maligna y perversa. Oyó, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, usted tiene que preguntarse, ¿estoy yo resplandeciendo dentro de o frente de esa generación? Amén. ¿Me sigue? ¿Estoy yo siendo luz? ¿Estoy siendo sal para esta generación? ¿Me siguen? ¿Me están ellos viendo y utilizando de referencia? Amén. Eso es importante verlo. Eso es frente a esa generación mala y perversa. En 1 Corintios 5:13 dice, porque a los que están fuera Elohim juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí estábamos hablando, ¿verdad? De alguien que estaba tratando de, con la levadura vieja, que es la levadura de malicia y de maldad, ¿verdad? Tratar de a sí mismo dañar toda la obra. ¿Me siguen? Y aquí hacía referencia a que Yeshua vino a celebrar la Pascua. Él era la Pesach. La Pesach verdadera era él. Amén. Por eso él le decía también la fiesta de los panes sin levadura, oigan, no tengan esa levadura, la vieja levadura, que esa levadura viene con malicia y maldad. Hipocresía, esa era la que ellos manifestaban. O sea, hay gente que te dice, sí, yo voy a hacer esto, voy a cambiar, voy a hacer aquello, pero no, todavía está eso ahí adentro. ¿Me siguen? Entonces ahí hay malicia, hay maldad, hay obra perversa, no sé si me siguen. Amén. Entonces esa generación, hay generación que así está dentro de la congregación y reclama, demanda a los líderes que dirigen, que quieren señal, ya sea de milagro, ya sea de esto. No caiga en esa, mi hermano. Amén. Porque el Padre Celestial está trayendo ese orden en esas vidas. Aleluya. Y es importante de que usted pueda asimismo recibirlo y atesorarlo con la guianza que Él da. Bueno, ahora sí. Ahora vamos a ver el análisis de la señal de Jonás como parábola y en la que Yeshua la tomó para él compararse y mostrárselo a los fariseos y a los doctores de la ley. Fariseos, escribas, doctores de la ley, intérpretes de la ley, que estaban ahí, que se suponía que tenían que entender todo. Y si la señal de Jonás ellos no la analizaron, no la estudiaron, entonces no estaban creyendo que ese era Yeshua y no lo reconocían. Dice, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yeshua se lo estaba profetizando porque todavía no había pasado, se lo estaba diciendo y se lo estaba comparando para que ellos entendieran cuando sucediera que era de él que le estaba hablando en ese momento. Sin embargo, Yeshua solamente le dijo que iba a dejar una señal, que ellos iban a comprobar la veracidad de sus palabras y de su divinidad. Y era esa señal, la señal del profeta Jonás. En este pasaje, Yeshua se estaba refiriendo a ¿qué? A su resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
A lo largo de la historia han existido grandes hombres y mujeres que han influenciado en este mundo y han sido grandes líderes cuyos movimientos aún existen, ya sea en el ámbito político, religioso, filosófico o militar. Y hoy podemos visitar sus tumbas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, Yeshua los supera en todo porque su tumba está vacía. Él no la dejó para que fueran allá a verla. Aleluya. Los 4 evangelios mencionan el testimonio de sus talmidín, de soldados romanos, de mujeres y de sacerdotes que aseveraban ese gran evento. También el Cheliá Pablo menciona cómo Yeshua se apareció no solo a él, sino a muchos testigos después de la resurrección. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8. Nos dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso está diciendo Yeshua, 2 puntos. Que el Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a quién? A Cefas, después a quién? A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en ese tiempo y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ese Pablo. Amén. Es para que vieran, ¿verdad? Él le hizo la descripción a todo lo que apareció y a él, a mí como un abortivo, o sea, como yo era merecedor de él, a mí también se me apareció. También podemos ver cómo la historia verifica la resurrección del Yeshua Mashiach, amén, al dividir la historia de la humanidad antes del Mashiach y después del Mashiach. El sudario de Turín, también conocido como el síndone de la sabana santa o santo sudario, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Se encuentra ubicado en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Muchos han estudiado este sudario aseverando que es una prueba científica de la resurrección de Yeshua. Aparte de toda esta prueba de su resurrección, existe uno muy contundente. 2 puntos. Millones de vidas cambiadas a lo largo de la historia humana que testifican el poder de su resurrección en su vida. En su resurrección, Yeshua supera a Mahoma, a Alá, a Buda, a Confucio, a los lamas del Tíbet, a los papas, a los actuales apóstoles, a profetas, a Joseph Smith, Charles Russell, Elena de White o cualquier otro líder religioso de su tiempo. Sí. Los que condenarán a la generación incrédula en el día del juicio. ¿Se recuerdan? ¿Quién iba a condenar? Él dijo, lo de Nínive, lo de quién más, ahí estaba, ¿verdad? Por la vida de Jonás, lo de Nínive, y estaba también aquellos que de la reina que vino del sur. Amén, también. Entonces, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. O sea que aquel que se arrepintió va a ser juez de aquellos que no sé si están viendo, aquellos que no creyeron. Y aquí más que Jonás en este lugar. O sea que aquí, o sea, cuando Yeshua estaba diciendo, aquí hay muchos más que Jonás. Amén. Que van a salir a predicar, pero hay otros que no. ¿Qué hizo Jonás? Jonás creyó. El después fue que fue a la fuerza. Sí. Él no quiso ir. Él no quería que se salvaran. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará también. ¿Por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y la creyó. Y he aquí, dice Yeshua, he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Yeshua condena a los incrédulos de su tiempo. O sea que Yeshua era la representación
de Salomón y de Jonás, porque él estaba predicando. Amén. Claro, y entonces ellos no creían. Yo soy más que Jonás, Ah, Salomón, exacto. Más que todito ellos. Y le estoy predicando y ustedes me están viendo y no me creen. En primer lugar, los ninivitas se levantarán contra ellos, porque mejor ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás y no ellos. La predicación de Jonás no fue ni elocuente ni bien preparada. De hecho, ni siquiera quería predicarle, solo le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación. Cógelo si quiere. No, eso no es, eso fue de una vez directo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué? Pero ante esa predicación, todos los ninivitas, desde el rey hasta los siervos, se arrepintieron. Y a los judíos le predicó, oiga, y a los judíos le predicó el predicador de predicadores, cuyos sermones maravillaban a todos y a todos los que les escuchaban. Y aún así, no se arrepintieron. Tremendo, ¿eh? Por eso les dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. O sea que ellos sí le hicieron caso. Y aquí más que Jonás en este lugar, la reina del sur los condenará porque mejor ella se maravilló de la sabiduría de Salomón y no ellos. Se decían no ellos, todos los fariseos y todos los que estaban ahí. Cuando Saba se enteró de la sabiduría de Salomón, recorrió grande distancia con muchos presentes para comprobar si eran ciertos los rumores de su sabiduría. Eso está en 1 de Reyes, capítulo 10, entero eso. Habla de eso ahí. Y ahí nos relata, ¿verdad?, que ella le hizo a Salomón toda clase de preguntas difíciles para probarlo y a todas respondió con gran sabiduría. Además se maravilló de la esplendidez, oigan bien ahora, de las ropas con que vestían sus siervos y la grandeza de su reino, por la que ella exclamó, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Sin embargo, allí estaba el maestro de maestros, cuya sabiduría excedía la de Salomón, y aún así no le creyeron. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación. La condenará porque ella vino de los confines. Por eso que usted y yo, sacerdotes y jueces, para esta generación, al final de los tiempos, en el tribunal, ¿verdad?, del juicio, el trono blanco, para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Mire, la mayor prueba de la divinidad del Hamashiach y su obra redentora es que su resurrección. Sin embargo, para ello debemos creer con un corazón, debemos de creer con un corazón que sincero. Después de su resurrección, Yahshua se le apareció a sus discípulos, pero Tomás no estaba presente. Tomás no estaba presente cuando él se apareció. Y cuando le contaron a Tomás lo sucedido, él dijo que no creería si no metía su mano en el costado de Yahshua y su dedo en las heridas de sus manos. 8 días después se le apareció a sus discípulos junto con Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Adón mío y Elohim mío. Y Yahshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los discípulos lo vieron, ¿verdad? Y todavía lo estaban viendo y no creían. Antes y después. Y después, viéndolo, tampoco creyeron. Y Tomás fue más avesado, o sea, se lanzó más todavía. Se fue el límite de lo incrédulo. Eso está en Juan capítulo 20 del 27 al 29, pueden anotarlo. Qué ciegos eran los escribas y fariseos, que a pesar de que Yeshua hacía milagros y prodigios,
ante ellos persistían en demandarle más señales. Juan capítulo 20 del 27 al 29. Ellos persistían en demandarle más señales. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y tal cual como les anunció, así fue. Yahshua murió y resucitó al tercer día, dando también cumplimiento a su promesa de reconstruir el templo que ellos destruirían. Amén. Bien nos dice Eclesiastés 1:8. Eclesiastés 1:8. Que el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Pretendiendo ser sabios, estos escribas se hicieron ¿qué? Necios. Y el diablo cegó su entendimiento para que no se arrepintieran. ¿Oyeron? ¿Se recuerdan de algo, verdad? Marcos 4. Para que no se arrepintieran y alcanzaran salvación por medio de Yahshua HaMashiach. ¿Oyeron? Ellos se quedan en el arrebatamiento. Ahí no alcanza salvación. Después. Cuando vean. ¿Ustedes ven lo que dice la Escritura específicamente? Ellos van a poner su confianza en el Mashiach que ellos creen. En ese sí ellos creen. Pero cuando ellos vean en el templo, a la mitad de la semana, que ese que se decía el Mesías quite el continuo sacrificio y pida adoración para él, ahí es que ellos se van a dar cuenta con quién fue que firmaron. Y ahí es que van a salir huyendo. Sí, pero oiga bien lo que le estamos diciendo. Ellos ahí es que se van a dar cuenta, ¿verdad? Por eso el entendimiento de muchos va a estar cerrado, mis hermanos. Entonces, por eso usted ve que Yahshua dejó esa clave en Marcos 4. Amén. Que oyendo no puedan escuchar. Que miren, pero que no vean. Para que no se conviertan de sus malos caminos. O sea, eso ya está marcado para quedarse. Y después puede hacer que se salven. O sea, que hay gente que se va a quedar. ¿No es así? O sea, que aquel que muere en un hospital o muere, trate de ahí arrebatar la salvación. No sé si me está siguiendo. A ver, porque mire, si ahí se murió y no tiene nada, ya ese no tiene más chance. No sé si me sigue. A ver, hay que arrebatar. En Marcos 3 nos indica para que oremos por aquellos a los que aún no les ha resplandecido el Evangelio. Amén. Miren, Padre amado, Padre celestial, venimos presentando no solamente aquí lo que dice Marcos 3, Marcos 4, Padre celestial, del versículo 8, del versículo 9 dice, entonces les dijo, el que tiene oído para oír que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaban sobre la parábola y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Elohim, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? O sea, cuidado con ustedes. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Amén. Entonces, eso es importante de poder, mis hermanas y mis hermanos, aquellos que están conectados también, entender que hay una generación que está batallando dentro y fuera de las congregaciones y que hay muchos que están dentro de las congregaciones y se van a quedar y otros que están fuera todavía no han aceptado, que por eso hay que orar para que les resplandezca el evangelio. Y si son de los que tienen que venir, porque son de los que están ya establecidos dentro del libro de la vida antes de la fundación del mundo, usted verá que esos van a aceptar como los ninivitas.
Los ninivitas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los ninivitas? Inmediatamente se convirtieron de una vez de que le dijeron esa prédica ahí rápido de una línea. De una vez, una prédica de una línea. A nadie. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cómo? Ahí mismo se arrepintieron. ¿Usted sabe lo? Esperando 40 días. Vamos a ver, para ver qué es lo que va a pasar de aquí a los 40 días. No, eso no fue, eso se tiraron de una vez, dijeron, sí. ¿Me siguen? Se tiraron de una vez. Así es que está hablando. Que hay personas que en este tiempo, ¿verdad? Ya la mies es mucha, hay muchos que van a venir. Dice, predícame la palabra, ven, dime. Te va a ver gente así. Dime. Amén. Hay personas que yo le he mandado el audio. Digo, mira, no me le dé mucha vuelta. Ponle ese audio nada más. Esa persona puede estar empichonada, lo que sea. Póngale ese audio nada más. Porque esto el Padre me está guiando, que ese es uno de los que está. Pero a esta persona le están dando mucha vuelta a la cosa. Y yo, no, así como los ninivitas. Dímele rápido el asunto. Pero a esa gente sí, a lo que el Padre Celestial, tú le sueltas eso y esa persona, mira, va a escuchar el mensaje, porque los espíritus no quieren que escuche. Va a escuchar el mensaje, va a aceptar a Yeshua. Mire, hemos estado en ministraciones donde ha habido gente que tienen días que no comen, gente que no comen y no beben por días. No comen ni beben por días, que es algo que usted sabe que naturalmente no puede ser. Una gente ya después de varios días sin beber agua se muere, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho el Ra? Lo ha sacado de esos pactos de brujería, hechicería, y las personas han venido a lo que el Padre Celestial le ha dicho, han aceptado a Yeshua, a regañadientes de los espíritus, porque los espíritus no querían dejar, y como quiera aceptaron, y después que aceptó, estaba nuevo esa persona, y a la media hora ya estaban pidiendo comida para comer. Dígame, ustedes mismos saben que han pasado casos de una señora que estaba en Jarabacoa. ¿Se recuerdan cuando la pastora Mercedes pidió, y una joven que dijo que tenía una tía en Jarabacoa que la habían desahuciado para que se fuera a morir? El Padre obró el milagro, pero ¿y esa persona estaba para salvación? ¡No! ¿Vieron la diferencia? ¿Por qué? Porque esa persona dijo que no. Y usted sabe que usted fue sierva. Recuerda, Sandra y usted, yo le di la guianza porque el Padre Celestial me mostró y me dijo, prepárense porque usted va a ver lo que hay en la cartera, lo que ella tiene. Y ella no va a querer, ella va a seguir con su espíritu y su asunto. Ese era lo contrario. Recibió el milagro por la intercesión de la sobrina para que viera, pero no estaba para salvación. Al revés de los otros casos, que sí estaban para salvación. Amén. Miren, es importante que veamos cómo vive una generación maligna y perversa en estos tiempos. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Usted sabe que hay gente que se aferra al don, se aferra a esto, se aferra a la familia, se aferra a aquello. No. Se despojó a sí mismo. Usted ve, cuando usted ve, yo le digo, mire, demuéstrele al Padre Celestial, ¿verdad? Y al mundo espiritual de maldad, que usted se está despojando, que usted dice, no, esta vida no es mía, esta esposa no es mía, este esposo no es mío, estos hijos no son míos, este negocio no es mío. Y Yeshua se despojó ¿de qué? De su deidad. Se despojó de su deidad. Amén, mis hermanos. Amén. Tomó forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y oiga, la obediencia, obediente hasta la muerte. Y muerte, una muerte fuerte, ¿verdad? Una muerte de cruz. Por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón para la cabot de Elohim, nuestro Abba, Padre Celestial. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Yo no. Yo trato, yo le digo, pero yo le enseño y le digo, mira, dígale a dígale a Yeshua que ponga el querer como el hacer en ustedes. Amén. Mire por qué. ¿Se recuerdan la prédica de la voluntad? Por su buena voluntad, Él quiere hacer eso. Amén. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Elohim, o sea que no critique, no murmure, haga. Hijos de Elohim sin mancha en medio de una generación, otra vez que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día del Hamashiach yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, he trabajado, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra emuná, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros, mis hermanos. Amén. Exacto. Si usted vio en el versículo 15 que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, esa no solo es una descripción acta de nuestra época en la historia, es apropiada para toda la historia. Siempre se ha vivido en medio de generación de ese tipo. Toda generación hasta cierto grado u otro es una manifestación de lo malo y perverso que es el corazón humano, es una representación. Estamos viéndolo en nuestra época de manera muy osada. Lo que este texto nos dice es que tenemos la responsabilidad de esta generación maligna y perversa. Oiga bien, nosotros tenemos la responsabilidad de esta generación maligna y perversa de actuar como los hijos de Elohim, que nos vean a través de la palabra, porque la palabra da luz al camino oscuro de las tinieblas, que es el camino por el cual transita la gran mayoría de gente. Amén. Y brillar así como luminares o luz en el mundo. Esta es la razón por la que estamos aquí. Amén, mis hermanos. Elohim entiende que es una generación maligna y perversa, algunas veces como en nuestro caso. Ahora, de manera más abierta, se manifiesta quizá en otras ocasiones, como se ha cubierto un poco. Creo que muchos de ustedes están sintiéndose más bien un poco decepcionados de manera profunda ante los acontecimientos de las diferentes, ¿verdad? Elecciones que han tomado iglesias, decisiones que han tomado ministerios. Usted ha visto lo que se ha hecho con el ministerio, ¿verdad? De Batalla de la Fe, siguen con lo mismo, ¿verdad? Pero sabemos por qué. Todavía no le ha llegado el conocimiento, por eso el pueblo perece, por eso siguen todavía haciendo todas esas cosas. Pero asimismo también muchas de las gente que están mezclados en otras congregaciones y que siguen manifestándose de esa manera y que no ven por la vía de la rajamín del Padre. Otros están observando la estructura de poder que hay en el país, ¿verdad? Y que está siendo tomada por personas impías y que se oponen a la escritura. ¿O no es así? Eso lo estamos viendo en diferentes países, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, hay muchas personas que pueden decepcionarse, pero nosotros no tenemos que decepcionarnos. Nosotros sabemos que eso tiene que pasar a esta generación perversa, ¿verdad? Y maligna. Amén. Y es para que se cumpla la palabra. Entonces, ellos van a estar mostrando abiertamente sus pecados y se van a mostrar con el poder.
y no de una manera encubierta, sino lo van a hacer de una manera abierta. Ya ustedes están viendo eso, esas manifestaciones. Entonces, ahora ustedes ven que hay promotores de la iniquidad, de esa impiedad. Ustedes lo han visto, ¿verdad? En todo el asunto de género y en todo ese asunto, ¿verdad? Ustedes lo ven que lo hacen abiertamente. Amén. Y se le están dando y están alcanzando posiciones políticas, ¿verdad? Sobre muchos de los creyentes. Entonces, también se valora el matrimonio, valoramos la familia, pero nuestra sociedad, mediante los medios masivos de comunicación y de ley, están destruyendo a ambos. Está sucediendo, ¿verdad? Ellos están atacando a la familia real, ¿verdad? Y vemos a líderes que promueven la fornicación, la homosexualidad, el transexualismo, la pornografía, el divorcio, todo eso. Amén. Ahora la gente que promueve estas cosas tiene más poder de lo que jamás ha tenido en el pasado, ¿verdad? Usted vio la muerte del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Usted sabe que ahora le van a hacer todo lo que ellos le hacen, ¿verdad? Ahora para este fin de semana que viene. Pero hay eventos que después que pase eso, ¿verdad? Entonces van a venir eventos con el nuevo Papa, ¿verdad? O sea, con este Papa que está. Amén. Y lo que son el acuerdo de Abraham, el crisis land, lo que va a estar pasando. Entonces, pero Israel, Netanyahu, tiene que completar ese proceso, ¿verdad? Y después va a venir lo otro. Entonces hay etapas que se toman un año. Recuérdense que la reunión de Davos para el Club Bilderberg se hizo también en diciembre. Amén. Se van a ver los resultados ahora. Entonces, le estamos recordando todos estos eventos, ¿verdad? Porque ellos están preparando en todos estos niveles. Han habido manifestaciones aquí en Estados Unidos, protestas en Latinoamérica, ustedes la han visto, ¿verdad? En Sudamérica, protesta en Bolivia, protesta en Perú, protesta en Chile, amén. En Argentina, estamos viendo todo ese proceso, esa convulsión, ¿ok? Entonces, y cómo está pasando estas guerras y todo en lo que es Rusia, Ucrania, lo que está pasando en Kosovo ahora mismo, ¿verdad? Todo eso está sucediendo. Mire, todas estas autoridades, estamos viendo que se mantienen con esos niveles de corrupción de diferentes tipos, ¿verdad? Y es importante ver esto. Pero también estamos viendo la cantidad de pecado que está mezclado con esa nueva religión mundial que ustedes saben, los LGTBQ y más, y los pedófilos. Por eso, también sabemos que van a experimentar un juicio divino. Elohim lo ha entregado a una revolución sexual, una revolución homosexual y una mente reprobada, como lo dice en Romanos capítulo 1. ¿Verdad? Por eso sabemos que la nación está bajo juicio y está bajo ira. Y parte de esa ira va a ser desatada por la gente misma, ¿verdad? Que gobierna. Así. Entonces, todos esos países donde esas religiones se han unido, usted va a ver que eso se va a desatar. Amén. Y para que estemos claros, o sea, para que vean lo que va a acontecer ahora en el 2023 del calendario gregoriano. Amén. Para que estemos preparados para eso. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra reacción a todo esto? Nos da un sentido de temor acerca de la oscuridad y de cómo se ve el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Conforme vemos los pecados de esta generación siendo visitados en las generaciones venideras en el futuro. Hay, por ejemplo, una pregunta que se le hizo a Francis Schaeffer hace mucho tiempo atrás cuando le dijo, ¿cómo entonces se vivirá? ¿Cómo entonces viviremos? ¿Qué se hará? La instrucción está en las Escrituras, en lo que vimos en Filipenses capítulo 2. Y viéndolo de una manera amplia, y vemos los detalles en este pasaje, vamos a ver tres características muy simples dentro de ese texto. Realidades básicas para navegar en la época en la que vivimos. Número 1 es en dónde estamos. Número 2, quiénes somos. Y número 3, cómo debemos vivir. Repito, tres realidades básicas. Amén, tres características básicas. La número 1 es, repito, en dónde estamos. En dónde estamos.
¿quiénes somos? La número 2. La primera es ¿en dónde estamos? La número 2 es ¿quiénes somos? Y la número 3, ¿cómo debemos vivir? Amén. Si vemos, dijimos Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Si vemos del versículo 15, Filipenses 2, versículo 15, desde el 15, vamos a ver. Amén. Dice, ha sido de la, perdón, para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Elohim, sin mancha, ¿oyeron? Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Ahora, eso ciertamente habría sido una verdad de los filipenses que recibieron esta carta viviendo en la ciudad de Filipos, una ciudad en la parte noreste de Macedonia o Grecia moderna. Era una antigua ciudad ocupada, pero ahí pasaba la carretera Ignacia, que era un camino romano. Entonces era un lugar donde se llevaba a cabo mucho comercio. Había un río ahí, el río Estrimón, entonces tenía una amplia provisión de agua. Se descubrió ahí que hubo muchas minas de oro y minas de oro eran tan ricas que trajeron a Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, ¿se recuerdan? Y él fundó una pequeña ciudad llamada Crenedes, que significa pequeña fuente. Tenía manantiales y entonces estableció algunos de los cuarteles generales ahí y nombró la ciudad en honor a sí mismo, Felipe de Macedonia. Así es como recibió su nombre, Filipos. Felipe de Macedonia, Filipos. Un poco de historia acerca de esta ciudad de manantiales, aparentemente oscura y pequeña, fue que 42 años antes del Mashiach, o sea, en el año 42 antes de Yahshua Mashiach, una de las batallas más grandes de la historia romana se peleó ahí. Y cuando digo una gran batalla, me refiero a que 200,000 hombres se involucraron en la guerra. 110,000 de un lado y 90,000 del otro lado, y 40,000 muertos. Se llamó la batalla de Filipos, realmente reflejaba la revolución romana. Fue Antonio César con 110,000 contra Bruto y Casio con 90,000. Cuando la batalla se acabó, fue el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano inmenso. Como resultado de eso, muchos soldados se establecieron en Filipos. Oiga bien, estamos viendo el asunto de la historia para poder entender las 3 preguntas que dijimos ahorita, ¿se recuerdan? Ubicándose esa carta en lo de Filipos, ¿en qué tiempo se estaba desarrollando eso? ¿Verdad? Antes de Yahshua y después cuando Yahshua estuvo. Y después que se fue Yahshua, que Pablo estaba predicando y enviando esa carta hacia allá. Es para que veamos esas 3 etapas, ¿verdad? Antes del año 42, antes del Mashiach. Después cuando estuvo el Mashiach, ¿verdad? Que estaba el Imperio Romano en su... Y después, cuando ya Pablo, ¿verdad? Lleva la prédica a los filipenses. Amén. Es para que veamos las 3 preguntas. ¿Se recuerdan las 3 características? La número 1, ¿en dónde estamos? Ellos se preguntaban, ¿en dónde estamos? ¿Podemos hacer algo en medio de los romanos? No sé si me están siguiendo ahora. En medio de este imperio. ¿Vamos a poder cambiar algo? No sé si me siguen. Entonces, ¿ustedes recuerdan que yo le digo que nos estamos moviendo en 3 ejes proféticos? ¿Usted va a cambiar todo lo que va a hacer el anticristo? No. Entonces, ¿dónde estamos? Usted tiene que saber en cuál de los 3 ejes usted está. ¿A cuál de los 3 ejes usted pertenece? No sé si usted me está siguiendo. Está el eje de los que creen en Yahshua Mashiach, que se están preparando para irse en el arrebatamiento. Está el eje de los hermanos judíos ortodoxos, que se están preparando y están esperando su Mesías. Y está el gobierno mundial, que está preparando toda la estructura para el anticristo, para ese Mesías muy esperado. ¿Me siguen? Entonces, ¿en dónde usted está? Ubíquese en el tiempo. Amén. ¿En dónde estamos? Fíjese que le comparé la historia en el año 42 antes del Mashiach
¿verdad? Cuando estuvo el Mashiach y después Pablo enviando esta carta, haciéndole la comparación. Entonces usted, la primera pregunta es, ¿dónde estamos? Número 2, ¿quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Usted es generación maligna y perversa? ¿O usted es creyente en Yeshua? No sé si me sigue. ¿O usted es judío ortodoxo? ¿En cuál está usted? ¿Me sigue? Número 3, ¿cómo debemos de vivir entonces? ¿Cómo debemos de vivir? ¿En qué lugar tú estás? Dime, no. ¿En cuál sitio? Ah, bueno. Tiene que estar claro, así es. Entonces, la número 3, ¿cómo debemos de vivir entonces? ¿Me siguen? ¿Qué dice ahí en la escritura? Dice ahí que debemos de vivir piadosamente, ¿verdad? Amén. Lo leímos en Filipenses capítulo 2. Para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Amén. Bueno, muchos soldados se establecieron, sigo con la parte de la historia, hice esa parte, ¿verdad? De introducirme para que vinieran a la posición actual. Le mostré la historia, le hablé un poco de lo de Yeshua, que Yeshua se lo estaba diciendo, ¿verdad? Antes de eso, a los escribas y a los fariseos, y después los discípulos predicaron, y ahí vemos a Pablo diciéndoselo en Filipos, a los filipenses, ¿verdad? Esa carta, que eso le especifica, amén, que somos luminares en el mundo, como Yeshua nos dejó. Entonces, estos soldados se establecieron en Filipos, era una ciudad muy dura, pagana hasta la médula, oyó. Y si usted era un ciudadano de Filipos, a usted se le daba el estatus de un ciudadano romano. Reflejaba todo el paganismo de Roma. O sea, usted sabe, Roma adoraba de todo y hacía de todo. Toda la idolatría era un lugar maligno y perverso. El Adón guió al apóstol Pablo a establecer la primera iglesia en Europa, fue en Filipos. En su segundo viaje misionero. Usted recuerda la historia, ¿verdad? En Hechos 16 lo metieron en la cárcel y él estaba cantando con Bernabé en la cárcel y fueron soltados de la cárcel y esa primera iglesia fue fundada. Así fue. De la cárcel para afuera, alabando ahí adentro y esos malas lo sacaron. Tremendo. Y de ahí se fundó esa iglesia. Los creyentes ahí eran desesperadamente pobres. Lo único que tienen que hacer es ver 2 Corintios capítulo 8. Anótelo, para que supieran que tenían que recoger ofrendas de ahí, para cuando iban a hacer esos viajes misioneros, ya tener ese dinero para ellos poder hacer la obra. Tremendo. Ahí, sí, ahí usted va a leer acerca de los santos pobres de Macedonia. Eso eran los filipenses, mi hermano. Eran pobres de manera desesperada. Pablo dice que fueron generosos, pero dieron a partir de su pobreza profunda. Literalmente estaban nadando en un mar de paganismo y una sociedad vulgar y baja, influenciada primordialmente por ex soldados. Cuando la iglesia fue plantada por el apóstol Pablo, fue atacada de una vez. Porque imagínense, con todo ese paganismo, toda esa idolatría. En el capítulo 1, versículo 28, 1:28 de Filipenses, en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación y esto de Elohim. Amén. Y nada intimidado por lo que se oponen, todo lo que se estaban oponiendo ahí en contra de ellos. En nada ellos estaban intimidados por lo que se oponían. ¿Y usted ahora se va a dejar intimidar por lo que se oponen? ¿Me sigue? Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para nosotros es de qué? De salvación. Y esto de Elohim, porque a vosotros es concedido a causa del HaMashiach, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.
No se alarmen por la persecución. Porque va a haber persecución. Se le ha concedido por causa de la Hamashiach, el que sufrir por Yahshua Hamashiach en medio de la persecución. Entonces, esta es una iglesia aislada en el mundo romano. Será Filipos, la única iglesia en Europa en un mar de paganismo. Para empeorar el asunto, la iglesia fue atacada por falsos maestros. Observe el capítulo 3, versículo 2 de Filipenses. Dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Oyeron? Así mismo, crudamente, se lo decía Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Legalistas judíos habían venido y atacado. Ahí en el versículo 18 también se ve. Eso es tremendo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Hamashiach, a fin de los cuales será perdición, cuyo Elohim es el vientre y cuya cabot es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, su cabot está en su vergüenza, se jactan de su impiedad. Esta es una iglesia pobre, esta es una iglesia perseguida, esta es una iglesia que está siendo atacada por falsos maestros, y esta también es una iglesia que está luchando de manera fuerte con la discordia y la división, y ciertamente estamos familiarizados con eso. En el capítulo 2 dice: por tanto, si alguna consolación hay, en el capítulo 2 de Filipenses, amén, si alguna consolación hay, del versículo 1, sigue. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Ruach, si algún afecto entrañable, si alguna rajamín, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo en una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué dice ahí? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Eso está en el capítulo 2 de Filipenses, hasta el versículo 4, del 1 al 4. Amén. En el capítulo 4, mire qué dice, ahí mismo de Filipenses. Amén. Miren a quién encontramos que Evodia y Síntique, ¿verdad? Versículo 2, necesitaban ser instruidas públicamente para que vivieran en armonía, y alguien necesitaba venir y ayudar a esas mujeres a corregir su vida. Lo dice ahí, ¿verdad? Para que tuvieran un mismo sentir. Esto es difícil, mis hermanos. La única iglesia en Europa, en medio del paganismo, pobre, perseguida, atacada por falsos maestros y con discordia interna y división. De hecho, Pablo escribió esta carta a ellos en su 4º año de su encarcelamiento romano. 4 años. Esperando que Nerón emitiera un veredicto sobre su vida. A pesar de todo eso, esta epístola es llamada la epístola del Simha, la del gozo. Sorprendente, ¿eh? ¿No es cierto? Esta es la epístola del gozo. Pablo esperaba gozo en una iglesia en medio de una generación maligna y perversa. Esta frase, generación maligna y perversa, fue usada por nuestro Adón. Es registrada en Mateo capítulo 17 y después de nuevo en Lucas 9, del 38 al 43. Nuestro Adón le dijo a los judíos de su día: ustedes son una generación incrédula y pervertida. Esta es una descripción general ciertamente para el mundo. Maligna se dará cuenta de ahí, en el versículo 41, que se le dice también, es la palabra griega escolio. ¿Se recuerdan en el principio, en la etimología que le dijimos, ¿verdad? De la cual usted obtiene escoliosis. Atiendan bien, escoliosis de la espina, una torcedura y curvatura.
significa que están inclinados, o sea, que están torcidos. Torcido significa que están desviados del camino, del estándar. Esta es una generación de personas que está torcida en términos de verdad y de virtud. Amén. La generación de ahora están torcidas, ¿verdad? En términos de la emet, de la verdad y de las virtudes que habla en el libro de Segunda y Primera de Pedro. Amén. Vamos a detenernos ahí, mis hermanos. Amén. Es importante que veamos esa última parte en la que Yeshua hace énfasis, que como en el tiempo de él, asimismo para este tiempo, nosotros vamos a encontrar una generación que tiene escoliosis. Una generación que tiene escoliosis en los términos de una desviación, en los términos que habla la Escritura en Emet, en verdad, y de las virtudes que debemos de seguir de Yeshua HaMashiach, que están expresadas en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro. Amén. Entonces, esto es importantísimo que podamos estar bien atentos, porque esta generación va a continuar con eso, pero el Padre Celestial quiere que nosotros lo declaremos. ¿Por qué Él quiere que lo declaremos? Porque nosotros somos los que vamos a enjuiciar como la reina de Saba, como los ninivitas. Aleluya. Vamos a ponerlo sobre los pies.